O sea, esta es la página web de Laura. Sí. Que vivía no hace mucho en Barcelona y te viniste, hiciste un cambio para un pueblo de aquí de la provincia de Lugo de menos de 2.000 habitantes. Sí, o por ahí. Sí, menos de 2.000 habitantes. Bueno, ahora mismo menos de 3.000, porque creo que si no me equivoco somos... No sé si estamos en los 2.000 o 2.000 y poco. Pero bueno, yo concretamente estoy, bueno, municipio de Paradela, y concretamente estoy en una aldea de 2 casas. Y bueno, estoy en la casa familiar de esta aldea, que es por parte de madres la aldea familiar. Y como tú dices, me vine de Barcelona justo, y lo decidí justo en el momento de la pandemia, digamos. Previamente a la pandemia sí que es cierto que ya hacía unos añitos que me rondaba por la cabeza cambiar la ciudad por la vida en la aldea. Pero claro, una cosa es venir de vacaciones y qué guay todo esto aquí, los veranos, las navidades, las escapaditas, y otra cosa es vivir aquí. ¿Qué ocurre? Llega la pandemia y digamos que esa fuerza mayor, bueno, a nivel profesional me repercute muchísimo, hay muchos cambios, entro en ERTE, primero parcial, luego total, entonces bueno, hay un momento en el que decido, digo, pues para estar en Barcelona me voy a Galicia. Los primeros meses en los cuales estuvimos completamente confinados fue donde se gesta toda esta historia de decir, ¿y si consigo irme y además montar, o sea, crear algo con lo cual yo pueda, ya no te digo hacerme rica en ese sentido, o sea, hablando empresarialmente hablando, sino sobrevivir, estar a gusto, tener un mínimo confort, pero no depender de nadie? ¿Por qué? El no depender de nadie era porque como estaba en una situación tan desagradable, mi objetivo principal era eso en ese momento, ¿no? Decir, bueno, ojalá pudiera escapar de aquí y además montarme mi historia a mi manera, sin tener nadie que lo controle y autogestionándolo todo yo. ¿Tú naciste aquí o en Barcelona? No, en Barcelona. Ajá. Sí. O sea, al final la pandemia, con todas las partes malas que tuvo, a muchas personas les sirvió de ese empujoncito que necesitaban para ese proceso de reinvención que ya se venía gestando antes, ¿no? Correcto. Y de hecho, yo siempre digo que, pues eso, la pandemia nos tuvo atrapados, ¿no? Estuvimos confinados y tal, pero por otro lado nos liberamos de muchísimas cosas. Yo estoy segura que casi todo el mundo descubrió cosas que en cierta manera le fue bueno. Y en mi caso, pues bueno, yo ya te digo, aparte de que fue como una especie de año sabático, porque la verdad, sin quererlo ni beberlo, las circunstancias fueron esas. Y afortunadamente, pues dentro de esa situación, pues yo, pues económicamente hablando y tal... sí, lo podías aguantar. Lo podía aguantar. Entonces, para mí fue, ya te digo, el tema del cierre profesional, pues llevó su tiempo, que eso también tenía muy claro, que hasta que esa etapa no quedase cerrada, yo no podía empezar otra. Y por eso estuve un poco a caballo entre Barcelona y Galicia, hasta que definitivamente en enero del 2022, o sea, va a ser un año, ya me vengo para aquí y me instalo aquí. ¿Tú previamente a que pasara esto, por qué tenías en tu cabeza... joder, porque hay 1.000 kilómetros. Bueno, aunque tú vinieras aquí los veranos... Sí, yo siempre he estado muy unida a este territorio. O sea, por ejemplo, mis primos... ellos tuvieron la típica época que cuando eres adolescente o ya incluso un poco más mayor, te desprendes un poco y no repites cada año o vas dejando. Yo nunca he fallado. A ver si me explico. Tú hasta cuando no era obligatorio porque te traían, eso venías tú por moto propio, ¿no? Sí. Yo he cambiado vacaciones e incluso he acortado viajes por venir y no fallar ni un año, a nivel de que yo necesitaba pisar esto, ¿no? Y por eso, digamos que a medida que me he ido haciendo mayor, esa conexión se ha mezclado un poco con esa... A pesar de que yo soy muy urbanita y muy cosmopolita, porque a ver, me defino así porque creo que lo soy y creo que es algo... Bueno, hay gente que incluso vive en la ciudad y no es tan así, porque a lo mejor lleva un ritmo de vida o le gusta estar más tranquilo. Yo reconozco que he sido muy dinamita en ese sentido. Pero sí que es verdad que llega un momento en el cual valoras otras cosas. Y entonces, al final, lo de rural-urbano es ese mix. Al final quiero transmitir un poco ese estilo de vida que yo estoy llevando a día de hoy, que no por decidir establecerme en el rural y estar como más tranquila,
no ha cambiado ni mi carácter, ni mi manera de pensar, ni de hacer. Vale, rural urbano tú no lo planteas como una elección, una u otra, sino como la mezcla. Correcto. No hay por qué dejar de ser urbanita para disfrutar de lo rural, ¿no? Efectivamente. No es una elección, no se trata de dar a escoger entre uno u otro, sino se trata de hacerlos encajar. Y al final rural urbano representa un poco no voy a decir mi vida, pero sí el momento en el cual se creó todo esto. Entonces al final siempre es un mix. Yo quiero fusionar tradición y vanguardia. Al final quiero que eso se repita constantemente. Trabajando con gastronomía, trabajando con elementos más, pues como lo que vemos aquí en la web, ¿no? Pues desde elementos más lifestyle, artesanía, pues mezclando tradición, vanguardia, originalidad con elementos de siempre y al final trabajando y haciendo una estrategia un poco distinta a lo que estamos acostumbrados. Oye, ¿a ti no te tiemblan las piernas el día que te vienes de Barcelona para aquí y duermes en un pueblo de 2 casas? No, porque ya tenía experiencia. Sí, bueno, lo que pasa es que ese viaje de ese día era de... Chao. Ah, bueno, pero... Es que ¿sabes qué pasa? Yo cuando hago esto, la gente siempre me dice, wow, qué valiente, tal. Sí, claro que sí, pero yo no lo veo tan así. ¿Pero por qué? Porque para mí no era aterrizar en un desierto que no había nunca explorado. Yo aterrizo en un territorio, en una zona, en un pueblo en el cual lo siento como mi casa. Conozco a gente, quiero decir, sé dónde tengo que ir si necesito esto, tal cual. Sí que es verdad que una vez te instalas y ya no estás aquí solo 3 semanas, sino que estás aquí viviendo, pasan las semanas, pasan los meses y te das cuenta de que sí que hace falta que al final adaptarte, que la gente te vaya aceptando, que la gente entienda lo que quieres hacer. Bueno, lo que conlleva pues llegar a un sitio y volver a empezar. Pero no me tiemblan las piernas en el sentido de... Y de hecho nunca me he arrepentido. Nunca he dicho, madre de Dios, ¿qué he hecho? No, todavía no. Y llegué en pleno invierno y fue duro. El invierno aquí... Es durito. Había pasado inviernos, pero es verdad que este invierno fue como un poco... Porque además es eso, ¿no? De decir... Porque vale, que no me arrepienta no significa que haya momentos que digas, ostras... Quizá ha sido muy pronto, ¿no? Era ahora el momento, tal. O días que estás pues menos inspirado, o tienes un mal día y todo lo ves negro. Tú no te vienes con el proyecto totalmente creado, es decir, tú no llegas aquí un lunes y el martes empiezas a vivir de ello. No, para nada. Para nada. Es más, yo siempre digo que el proyecto, pues cuando llego aquí en enero, hacía 2 años ya que estaba en marcha. Este año hará 3, con la diferencia de que yo pues me hice oficialmente autónoma a finales de este verano. Uh-huh. Pero es que prácticamente llevamos pues casi 3 años con el proyecto en marcha. Es decir, testeando, sobre todo al principio con la web. Yo le di mucha importancia al tema de la web y ¿qué pasa? Que al no poder estar continuamente al 100% con la web, esto sí que se alargó. Y desde aquí le mando un saludo a Jesús Quintana, que es mi programador con el cual tenemos muy buena relación. Y entonces, bueno, al final también es mi mentor en muchas cosas. Bueno, estamos metidos ahí en proyectos. Y él pues también ha tenido mucha paciencia conmigo en ese sentido. Porque también sí que es verdad que soy un poquito demasiado perfeccionista. Y es una de las cosas que estoy aprendiendo desde que ya la cosa se pone seria. Tienes que dejar a un lado ciertas cositas que no tienes tiempo de estar dándole tantas vueltas. ¿Y por dónde íbamos? Entonces, entonces claro, esos 2 primeros años fundamentalmente fue web. Uh-huh. Porque claro, yo estaba en Barcelona y decía, bueno, ¿qué hago? Pues yo lo que tengo que avanzar es sobre todo la plataforma con la que voy a trabajar. Entonces invertí dinero y tiempo en eso. En crear un negocio online. Sí. Ese era el pero inicio, ¿no? Sí que es cierto que lo que es la web, o sea, lo que es la tienda online, no la lancé hasta hace poco más de 2 meses. Uh-huh. Porque claro, yo no podía comercializar sin ser autónoma, eso por un lado, y por otro, pues eso, siempre tienes ese miedo de no saber si estás lo suficientemente bien para decir, venga, va, lo empiezo. Quiero que profundicemos más en el negocio un poco más adelante. Vale. Y ahora mismo me estoy imaginando, cuando decías el tema de los inviernos aquí, estaba pensando, cuando dijiste el invierno aquí, estaba pensando en claro, esas tardes a las 5 de la tarde que es de noche,
bueno, está cerca de Lugo, pero estás en la montaña casi. Y cuando tú vienes en verano, vienes pues eso, de vacaciones, y vienes a divertirte, y ahí todo está bien. Todo es jauja. Pero cuando vienes a quedarte, ¿cómo sientes que te reciben? Porque entiendo que cuando llegas, igual que con el chico de la web y todo, al final te tienes que apoyar en personas, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo sientes que te reciben en plan de, oye, que vengo y me quedo? En general, otra cosa es lo que piensen en su casa, ¿eh? Pero en general, a mí me transmiten todo el mundo mucha positividad. O te quieren o mienten bien, ¿no? Exacto. Sí, tal cual. Porque en general, bueno, sobre todo además, los propios vecinos, ¿no? De mi parroquia y de las aldeas de alrededor, claro, primero alucinan un poco. Como mis amigos en Barcelona y mi gente, y mi familia incluso. A ver, aquí dirán, esta tola. Claro, en plan, esta está como una regadera. O sea, en plan, pero no como como diciendo, ¿cómo deja eso para venirse aquí, no? Y lo entiendo, en mi cabeza yo no lo veo así ya, al contrario. Pero, porque bueno, este tema puede dar mucho de sí. Sí, y podemos hablar, y ya te decía antes, o sea, podemos hablar todas las veces que quieras, estás invitada. Vale. A mí me parece que es un tema muy interesante. De hecho, Mucho. cuando en mi mente está que cuando las cosas se coloquen como se tienen que colocar, para mí sería ideal vivir en una zona rural. Sí. Es que... Con ciertas cualidades. Es decir, para mí es importante que haya ciertos servicios mínimos cerca. Un mínimo de confort, sí. Sí, ¿ves? Yo, por ejemplo, por eso cuando tú decías que para ti, pues lo hacías referencia a ser muy valiente, a que si no me temblaban las piernas. Claro, tiene que ver con esto también. Yo llegaba a la casa o sea, yo me he instalado en mi casa. Yo me he instalado en una zona, tal. Es verdad que me he tenido que comprar ciertas cosas porque al final son herramientas de trabajo. Pues un coche, me compré un coche de segunda mano que se ajustaba un poco a lo que necesitaba, para adelante. Pero quiero decir que al final yo no me hubiese liado la manta a la cabeza y me voy a una aldea perdida, me compro o no me compro una casa y decido que voy a restaurarla yo sola. Esto no lo hubiese hecho, ya te lo digo, ¿eh? No soy ese perfil de persona. O sea, tus raíces tuvieron parte fundamental aquí. Totalmente. Y que respeto totalmente cada uno que diga soy neorrural y me monto tal, o soy neorrural y tengo muchísimo dinero y me voy a vivir a la casa que tenemos. O sea, al final, la opción de decidir salir de la ciudad e instalarte en un hábitat, en un medio donde tú te sientes a gusto, puedes vivir como quieres, ganarte la vida, no ganártela, no lo sé. Al final, tomar esa decisión es lo que yo realmente admiro. Luego cada uno, pues claro, las circunstancias son las que son. Aceptando que eres parte de los dos polos, ¿cuál crees que son las diferencias principales entre una vida más rural y una vida más urbana? Bueno, mira, te voy a ser sincera. Yo cuando en enero llegué aquí el año, va a ser un año, no era tan consciente de lo que te voy a comentar hasta que vi que digo, madre mía, esto sí que tal. Pues yo soy una persona que soy muy social, no te digo que estoy todo el día para aquí, para allá, pero sí que es verdad que cuando era más jovencita sí que salía mucho, me gusta mucho los saraos y tal y cual, y me gusta mucho sociabilizar. Últimamente esto, pues como ¿no? lo vas dosificando más, pero claro, yo cuando llegué aquí dije, ay, que esto quizás es demasiada calma, porque claro, yo sí ya te digo, los primeros 2 meses era, joder, me apetece tomarme una birra y yo qué sé, y a ver qué pasa, pues que no tenía con quién. En plan, bueno, me puedo ir a Lugo. Sí. Yo he sido una persona siempre muy independiente, entonces sí que es verdad que incluso en Varna he viajado sola y te vas a tomar algo y a lo mejor pues empiezas a hablar con una, con otro y al final estás ahí un par de horas o toda la noche y es una noche improvisada y de coña, ¿no? Perfecto. Pero claro, aquí era un poco de decir, claro, tienes el coche, que tampoco, al final eso te corta mucho. Sí, si tienes que tomar un par de cervezas en algún sitio y luego claro, moverse. Estás lejos. Invierno total, tal. Bueno, yo los primeros, ya te digo, el primer mes y medio, bueno, claro, al final, ostras, es la decisión que he tomado y tal, pero claro, iban pasando las semanas y decía,
Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Porque claro. La parte de sociabilizar fue la primera parte Sí. que... Eso fue lo que dije. Ostras, que a lo mejor. A lo mejor. Porque claro, ya no había confinamientos, ni municipales, ni leches. Porque claro, cuando yo estuve aquí, digamos, la parte más difícil de la pandemia, que aún había segunda ola, tercera ola, pues bueno, yo pues bajábamos, pues yo qué sé, en Paradela, podías más o menos ir a casa de alguien y volver, porque incluso estaban los confinamientos, o sea que tú tenías que estar a las 11 en casa y tal. Claro. Pero bueno, aún podías ir, yo qué sé, estás aire libre, bueno, en fin. Pero claro, claro, yo me veo que pudiendo tener toda la libertad normal, tampoco la tienes. porque no tengo realmente tanta gente con la cual montar planes. Y digo, pues vaya. Entonces, pues bueno, pensé, más me vale hacer algo en este aspecto, ¿no? Claro, espabilarme un poco e intentar hacer amigos. Que no es que no los tenga, porque Ya, al final, pero a mí me interesaba pues conocer gente en Lugo. Claro. Sí, a ver, que de Paradela de la Sarria estás cerca, pero no te puedes plantear ir a tomarte una botella de vino a Sarria y volver en coche. Correcto. Claro. Y al final, tú dices, bueno, yo conozco gente, pero tú cuando te instalas, tienes ganas de conocer gente nueva en realidad. No te digo de hacer amigos del alma, pero sí, ostras, pues hombre, para ir a Sarria y al final estar con los de siempre, Yeah. con los de siempre, o tampoco es que sean los de siempre, porque tampoco es que la pandilla de los veranos, cada uno tiene su vida. Claro. Tú ahora pues puedes conocer a 3 o 4, pero tampoco... Uh-huh. A lo que voy, que al final es tal. ¿Qué hice yo? Pues mira, yo me apunté a yoga aquí en Lugo y pensando, digo, bueno, pues bajo a Lugo una vez a la semana, hago yoga. Es una hora además ideal porque era última hora de la tarde y la hacía en la zona de los vinos. Y digo, bueno, o sea, alguien tomará una caña. se sumará un poco a la causa. Pues nadie, ¿eh? Y entonces yo pensaba, madre mía, y así estuve 3 meses y dije, lo dejo, porque es que esto no me compensa. Ya. ¿Qué pasa? Que después, pues empecé con un tema de mentoring, con un programa de no sé qué, que si el CEI, que si tararararararara. Claro. Y entonces eso pasó. Yeah. O sea, pasó de 0 a conocer a muchísima gente y al final, a medida que fue llegando la primavera, pues todo fue floreciendo y la verdad sí que es verdad que ahora es la leche a nivel social. La parte social ya la tienes, Sí. la tienes que dosificar ya, ¿no? O sea, Sí, la tienes bien. sí. Vale. Que era la primera parte como más complicada, ¿no? O sea, que alguien que de repente se quiera plantear que sea muy social y se quiera plantear este cambio, tiene que contar con que no es tan fácil. Yo creo que no. A ver, hay gente que se va a pueblos, pues yo que sé, a lo mejor que tienen 1.500, 2.000, incluso más habitantes. Claro. Hay más vida. Sí, si tú vives en Puerto Marín, por ejemplo, Ya es bueno, distinto. pues ya pasa el Camino de Santiago por allí y tal, ya es distinto. Claro, o cojo, bajo de casa y me voy a tomar la birra aquí al lado. Pero es que, claro, al final, estar en una aldea te permite estar desconectado de todo, que al final es lo que yo, en cierta manera, buscaba y es lo que creo que es un verdadero lujo a día de hoy. Pero claro, tiene sus hándicaps. Esto lo tengo anotado aquí, ¿eh? Ser rural quiere decir estar desconectado de todo. No, para nada. Vale. Y menos a día de hoy. Hace 50 años atrás, pues quizás sí. Claro. Pues sabemos todos que hace 50 años atrás, incluso más atrás, pues no había todo lo que tenemos hoy, ni los recursos. Que sí que es verdad que a día de hoy el rural necesita mejorar muchas cosas a nivel servicios y a nivel internet, ¿no? Las conexiones y tal. Pero a día de hoy, si eres afortunado en el sentido de que tienes una vida más o menos cómoda, que te puedas permitir, pues eso, lo que hablamos siempre, ¿no? Un mínimo de confort, no estás desconectado, todo lo contrario. Estás conectado y además eliges de lo que quieres estar conectado, claro, y lo que no. Sí, yo me estoy imaginando la parte más de conexión con uno mismo, ¿no? Que te lo permite, no te lo permite tanto la ciudad, quizá. Total. ¿Ves? Es que eso, a mí a nivel personal, este cambio me fue como que llegó en un momento en el cual, porque si yo ya me estaba planteando esto previamente al COVID y todo esto al final acabó pasando, porque claro, yo pensaba a veces, digo, cuando me jubile, a lo mejor algún día me instalo en el rural. Pero esto finalmente todo se alineó de tal manera que con 37, acababa de hacer los 37 cuando llegó el COVID. El 7 de marzo y el 14 nos confinaban.
Y ahí fue donde se empezó a gestar todo. Y yo me mudo con 38. Porque los 39 los hice este año. O sea, por lo cual tengo 38 cuando llego aquí. ¿Sí? ¿Lo estoy haciendo bien o no? Pero bueno, es igual. 37, voy a hacer 40 ahora en marzo, sí. Sí. Entonces, a nivel personal, creo que también es curioso porque todo esto es lo que dices tú. Al final, emprender conlleva también todo un trabajo, o sea, un trabajo a nivel personal, emocional, tal y cual. Y es que yo creo que también necesitaba salir de la ciudad. Salir al menos de... Porque al final te puedes cambiar un poco de vida mudándote a otro barrio. Sí, al mar o a un pueblecillo. Sí, cercano. o en la misma ciudad. Barcelona irte a otro... tiene posibilidades infinitas. Sí, pero era como esa necesidad de... O sea, a ti lo que dijo el universo es, esta chiquilla quiere disfrutar cuando se jubile de conectarse consigo misma. Entonces, si sigue así no va a poder, vamos a hacer algo. Pues sí. Y la empujamos, ¿no? Pues sí, porque además, ¿qué pasa? Tú cuando estás en una zona de confort, ¿no? Pues... Cuando nos creemos que estamos en la zona de confort. Exactamente, porque yo no, a ver, puedes mover currículum y cambiar de trabajo, puedes tal, pero no lo dejas todo y piensas, me busco la vida. Al final, a ver, por un lado lo entiendo porque al final necesitamos un mínimo de seguridad, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando estás en un trabajo en el cual estás bien, un trabajo que te gusta, un trabajo que te aporta, que sigues aprendiendo y que, bueno, que en definitiva estás a gusto, tú dices, bueno, esto está muy bien porque me molaría, pero... Ya. Pero bueno, ¿sabes? No es, venga, va. No. Al final solo piensas mientras duermes y tal, qué bonito sería, pero... Sí, pero las facturas hay que pagarlas. Claro. Y luego eso, qué bonito, es muy bonito, pero, ojo, que luego, que todo no es tan bonito como todo. Claro. Y no solo por lo que estamos hablando del tema social. Al final, ostras, pues en el rural, pues al final para todo te tienes que desplazar. Si me he olvidado esto y es imprescindible, tengo que volver a coger el coche y hacerme, pues a lo mejor 6 kilómetros mínimo. O, a ver, me refiero que, ¿no? Las maniobras son un poquito... tienes que adaptarte a una serie de procesos que al final te adaptas. Pero cuando ya existe lo cómodo, pues joder. Claro, yo aquí me olvido de, yo qué sé, un cartón de leche y yo de mi casa al supermercado me lleva 3 minutos. Tienes que estar como más organizado, sí. Me parece. Uh-huh. Pero bueno, es bueno también, ¿eh? ¿Cuál es la parte más dura? Yo creo que los inviernos como tal, la meteorología. Estando aquí, si me hubiese ido a Cádiz, pues quién sabe. Que te obliga entonces todo eso a estar mucho más contigo mismo. Sí. Sí, y entonces en parte tienes que estar preparado. Si estás bien. Y si eres un coñazo contigo mismo. Efectivamente. Esta decisión yo creo que no la puedes tomar en un momento en el que estés mal. Sí. Que no estés, digamos, con las cosas. No debe de ser de huida, ¿no? Debe de ser de avance. Quiero decir, porque a veces hacemos cambios desde la huida. Yo me fui de mi empresa sin pensar en lo que iba a hacer. Afortunadamente luego las cosas se fueron colocando. Pero yo hice un cambio de huida. Qué bueno esto. Sí. Estaba, y luego el otro día, bueno, ya te enseñaré, hice una pequeña charla que me invitaron sobre esto. Entonces yo pensé que había hecho un cambio consciente porque decía, me quiero ir de la empresa donde estoy. Entonces hice todo lo posible para irme. Pero hice el cambio hasta ese punto. Una vez. No pensé en lo de después. Entonces no era un cambio consciente. Dije, yo me quiero ir. Es un camino de huida. Correcto. No es, yo me quiero ir al rural. Entonces, ¿cómo es el camino? Pues me tengo que ir de aquí, no sé qué, voy y llego allí. Yo me estaba yendo. Y entonces, cuando ya me fueron, me fui, me despidieron, lo que fuera, me encontraba en un punto inconsciente. No era, joder, yo no quería estar aquí. Estoy sin trabajo, estoy sin saber lo que quiero hacer, estoy no sé qué. Entonces, vale, no estoy de donde huí, pero estoy jodido. Pero entonces, es cuando lo haces sabiendo hacia dónde quieres ir, no escapando. Tú. Sí, un avance para avanzar. Y si estás mal a lo mejor y lo haces escapando... No, es que vas a tener momentos en los cuales esa soledad, como le quieras llamar, esos momentos de... Es que te van a comer. Oye, ¿tú no tienes miedo a veces por la noche si oís ruidos o cosas así? No, para nada. Yo es que soy muy cagaliras para eso. Pues yo no, ¿ves? Y siempre digo... podría tener más miedo en la ciudad, que tampoco es el caso, ¿no? Pero a día de hoy, ya te digo yo que sí.
O sea, que tendría más miedo en una ciudad que, tal y como está el mundo, Ya. que en el rural. Que siempre pueden ocurrir cosas, pero... Bueno, también nos podemos caer por las escaleras Sí. de casa o yo qué sé, Sí. cualquier cosa. Pero ves, incluso caminar de noche. Yo, por ejemplo, el garaje lo tengo un poco más apartado. De hecho, bueno, se debería de mejorar porque está un poco hecho polvo y hay que hacer cosas y restaurar y tal. Entonces, ahora mismo, pues yo muchas veces llego y no tengo luz. Entonces voy con el móvil un poco y voy un poco a veces, incluso de noche, ya te digo, de noche Pero llego, tranquila. pero vamos, más tranquila que sin problema. O ¿Cómo sea, ¿Cómo es tu día a día? ¿Un día normal, que no tengas una reunión en Lugo o en Coruña? O... ¿Cómo es tu día a día? pues mi día a día, afortunadamente, porque como, pues eso, estoy gestionando mi propio negocio, o sea, soy emprendedora, pues al final te organizas un poco como tú quieres, dentro de las obligaciones que tengas, ¿no? Pero mi día a día es un poco, me levanto muy temprano normalmente, 7, 7:30, depende. Pues eso, me gusta tomarme, o sea, me ducho, eso sí que es, siempre me tengo que pegar una ducha porque si no, no me despierto, no acabo de despertarme y ya me tomo mi café y empiezo. Entonces, si no tengo historias, pues normalmente pues chequeo correo, chequeo redes, hago cositas así un poco más, a lo mejor de gestión que necesite y intento a veces cuando puedo me escapo al gym, a Sarria. Y si no tengo realmente obligaciones, lo que me gusta estar en casa, es estar en casa, pues ya te digo, desde redecorando, desde darme un paseo y hacer un poco de vida sana, porque es que además hace mucho tiempo que ni siquiera puedo dar un paseo en plan rutina paseo. Cuando hace muy, muy buen tiempo cojo la bici, me traje la moto de Barcelona, me gusta dar muchas vueltas, inspirarme un poco en la propia naturaleza, hacer fotos, crear contenido. Al final un poco en mi día a día es bueno, vida un poco campestre, ¿no? De casa y ama de casa pero campestre. Pero ama de casa, digamos. Tú eres tu propia ama. Haz lo que me da la gana y punto. Y luego ahora me estoy aficionando mucho me encanta todo el tema jardinería. Que no huerto, ¿eh? No he llegado a ese punto, pero sí todo el tema jardinería. Ahora, claro, en invierno nada, pero el tema de plantar y estar por la... Y ahora estoy a tope con el tema de intentar tener hortensias y lavanda por toda la aldea. Estoy intentando hacer una transformación paisajística. O sea, incluyes dentro de tu forma de vida ese concepto slow del que se habla a veces, ¿no? Sí. O sea, la pregunta es si... Si tú lo incluyes, es decir... En mí, sí. totalmente. Sí. O sea, es que claro, estamos hablando de que yo a veces estoy, pues yo qué sé, ¿no? Me he bajado hasta el río y pienso, y llevo ya, pues a lo mejor imagínate, ¿no? Cuando son días que no tienes tantas cosas que hacer o tantos desplazamientos, a mí me encanta tener 4 o 5 días que no tenga ni que moverme de la aldea. Entonces, a veces pienso, ahora mismo, pues, yo qué sé, alguien de mis amigos o tal debe estar o de fiesta por ahí, si es de noche, ¿no? O tomándose unas cañas todos juntos en tal sitio. Y yo, en cambio, estoy aquí. ¿Sabes? En plan... Pero lo pienso y digo, y qué bien estoy aquí, ¿sabes? Que cuando vuelva y baje y tal... Es como que ahora los tiempos... ya no das importancia a ciertas cosas. Es más, todo lo miras más hacia lo que te beneficia a ti. Y luego también, a medida que vamos creciendo, ¿no? Vamos madurando, también elegimos realmente lo que queremos tener más cerca, lo que no. Nos desprendemos de cosas. No por no estar cerca de ciertas personas no significa que no tengas una unión fuerte. Entonces, este tipo de cosas son las que creo que al final hacen que estés o sea, estés a punto para poder hacer esto. Porque si no es lo que dices tú, al final te vuelves un poco... Ya. ¿No te parece que es la... O sea, tú has elegido estar allí, ¿no? Sí, ¿No exacto. te parece que el ser una elección propia es lo que te permite, bueno, pues en ocasiones no tener que utilizar todas otras cosas que a veces echamos de menos? Es que yo ahora ya voy mayor, ya no salgo tanto de fiesta, o ya no apetece, o no sé qué. Quizá en aquel momento se trataba de utilizar como para tapar otras cosas, porque vivimos más sin elegir, no sé. Igual me estoy enrollando, quiero decir. No, pero... Estás como...
Pero es verdad, o sea, en parte sí, porque yo con 20 y pocos esto no lo hago. No lo hago porque, bueno, no lo hago. No lo hago porque ciertas circunstancias que hicieron que yo realmente diese ese paso no se dieron en ese momento, pero yo conociéndome, ya te digo yo que a la Laura de 20 y pico no la sacas de la ciudad. La sacas para escaparte unos días, pero no para... A pesar de que a mí siempre me ha gustado esto, ¿eh? Quiero decir, a mí siempre me ha gustado el contacto con la naturaleza. O sea, en ese sentido siempre he sido muy todoterreno, pero ha llegado un punto en el cual yo valoro y a mí me compensa mucho más. También me lo tomo como una aventura, Fran. O sea, que si tienes que volver a Barcelona te vuelves y punto. O sea, quiero decir que me lo tomo, hacer esto, me lo tomo un poco como aventura en plan profesional, personal, y a ver qué pasa. Si funciona bien, y si no funciona, de momento mi idea es quedarme aquí. Pero quiero decir, si rural urbano no funciona, yo me busco la vida, de lo que sea. Eso lo tengo clarísimo. Claro, una vez que hiciste ese paso, estás capacitada para hacer otro similar. Exactamente. En otra dirección, ya toma por saco. No, pero me refiero que si me tengo que quedar aquí y volver a trabajar por cuenta ajena, pues vamos para allá. Ningún problema. Exactamente. Que por lo que sea yo pasan 2-3 años y resulta que, ostras, tengo ya suficiente y me quiero ir a Coruña, o me quiero ir a Madrid, o me voy a... no sé. Sí, me compro un barco y navego. Como no lo sabemos, pero al final es eso. Al final es que si tú das ese paso, tienes que tener las cosas como muy... ya no te digo claras, pero sí... A ver, esto se tiene que meditar. Se tiene que meditar porque al final son muchas cosas. Me parece que no. Y no todo el mundo... El otro día hablaba de este tema con una chica y hay mucha gente que lo prueba y se da cuenta de que esto no va bien. Sí, que es muy glamuroso, pero que... cuidado. Sí, porque... A ver, yo por ejemplo... No me o sea, yo soy yo vivo en una casa súper normal, ¿eh? Es pequeñita. La hemos ido acondicionando pues los últimos años, ¿no? Hacia adelante. Y sobre todo los últimos 5 o 7 años ha sido cuando realmente la hemos puesto guay, pues porque ya se pasaba más temporadas aquí y tal. ¿Qué pasa? Desde que yo estoy aquí instalada, pues más. Pero al final no deja de ser una casita pequeñita, a pie de carretera, propio de las carreteras, todos sabemos cómo son las carreteras de aldea y tal. Y al final en esta casa, ahora en invierno no tanto, pero yo al final hago más vida fuera que dentro. Claro. Porque... De todas formas... tú haces esta... No sé ni por qué te decía esto. Sí, bueno, no, por poner un poco en contexto, ¿no? Porque has dicho lo del glamour, lo del... Sí. Que es muy bonito decir esto de, qué bonito, ¿no? El countryside, es que vivir... si fotografío el estilo, pues yo me imagino que, claro, sales con la taza que echa el humo, pisando la hierba, cuando hace buena temperatura, cuando eso hay luz, es, pero no. Luego a las 5 de la tarde hace un frío de cojones, hay niebla... No. Y mira, el otro día yo, por ejemplo, posteé una cosa en Ser Rurales Actual, en la cuenta de Instagram de Ser Rurales Actual, y a ver, pues un poco un guiño a esto precisamente. Yo hay días que voy, yo unos looks, y mira que a mí me encanta el tema de la moda y soy como muy, en ese sentido, me encanta en el sentido de que me gusta la moda, o sea, las tendencias, tal, y estar al día de muchas cosas en relación a la moda, ¿no? Entonces, pues claro, me gusta pues hacerme mi ruta de shopping de vez en cuando aquí también, claro. Y me bajo aquí a Lugo, me voy donde sea, ir mona, no sé qué, vale. Pero hay días que en la aldea vas hecha un cuadro y no pasa nada, si es que es lo mejor, porque encima, como no tienes que rendir cuentas a nadie. En ese sentido, vivir alejado de todo te permite, digamos, ciertas normas sociales, te las saltas. Y el protocolo te lo fabricas tú. Exacto. O sea, por eso también me digo muchas veces, yo aquí me siento mucho más libre. ¿Cómo no te vas a sentir más libre? Si es que al final... tenemos que en todos lados pues intenta ser una buena persona, ¿no? Lo mejor posible. Pero ciertas normas sociales te las dejas porque no tienes que rendir tanta, ¿sabes? Estás a tu aire. Entonces eso es fantástico. Mira, imagino, casi seguro que sí, que cuando decides emprender en este sector que va acompañado de todo lo que tú haces, tú estudias un poco el mercado y te das cuenta de que hay mucha gente, primero, que tienen este sueño y otra gente que tiende hacia aquí, porque creo que además la pandemia nos ha hecho un guiño a esto, es decir, a ver, ser humano, frene un poco usted porque está desbocado y creo que el volver a nuestras raíces, como decías tú, tiene mucho sentido.
Entonces, no sé si lo compartes con otras personas o si detectas que hay mucha más gente que se quiere venir, que quiere vivir esto. Sí, hay mucha gente. Y sin ir más lejos, yo conozco gente de mi círculo en Barcelona, gente que, por lo que sea, se puede... Porque al final, otra condición es que no te ate nada. Claro. En el sentido de que puedes tener pareja y que tu pareja te apoye. ¿O no? O no. O puedes tener hijos y resulta que los niños tienen una edad que es complicado hacer este cambio. O, yo qué sé, hipotecas, tal. Entonces, claro, en ese sentido, es importante no tener ataduras. Y espera, la pregunta era... Sí, no, si habías observado que hay entorno, me decías exacto. Que sí, que en tu entorno había gente que, y entonces, que apostaría por... Yo lo que veo es que la gente que está planteándoselo es gente que normalmente en ese sentido sí que tiene un perfil que no está muy atado a la vida presente. Bueno, no atado, sino o porque tienen negocios ya propios a día de hoy, o porque, pues lo que dices tú, ¿no? Que la pareja pues también quiere dar ese paso y los dos se están planteando tal, o porque en mi caso, ya te digo, yo ni pareja ni nada y entonces, claro, como realmente no te ata nada, eres libre como un pájaro, pues dices, ¿por qué no? ¿No? Entonces, al final siempre va un poco tal. Pero sí que creo que es eso. Lo que pasa que también veo que al final es importante cuando das ese paso, saber... Yo creo que es importante saber dónde te vas. Yo creo que conocer el terreno es importante. Porque si no puede ser un éxito o puede ser un fracaso total. Yeah. Porque como todo, ¿no? No te puedes ir a un sitio de foto, no te puedes ir a la foto, ¿no? No, porque puede ser muy bonita la foto, pero después, el día a día. Mira, yo te decía antes que pensaba en más o menos el tamaño del sitio y tal. Una de las cosas que para mí es importante, fíjate que lo tengo así hablado, oye, pues yo me iría a un sitio y tal, que haya un centro médico o algo relativamente cercano, ¿sabes? Que no puede estar a una hora. Claro. Pero yo pienso que tiene que tener un bar. Sí, pero ¿sabes por qué? El otro día lo leí o lo vi en un documental o algo así. Es el punto de socialización de la gente. Sí. Me vale un bar cualquiera, cutre, de este que te dan de todo, ¿sabes? Que... Sí, y al final, además yo creo que también tener esto y que llegue alguien nuevo, pues eso, a ver, tiene mucho que ver también que la gente que esté allí, pues eso, te acepte y tal. Que te sientes integrado y tal, pues al final es un poco un aire fresco, ¿no? Y al final, pues una persona que llega a un sitio nuevo también aporta nuevas ideas, no sé. Si la gente es receptiva, pues yo creo que se pueden crear cosas muy chulas. Pero claro, depende siempre que el conjunto, ¿sabes? Que haya quórum. Claro, sí. Pero bueno, lo del bar es cierto, ¿eh? Al final un bar, pues quieras o no, es ese punto de encuentro, es esa vía de escape, llegas allí y da igual quién esté, quién no esté, las edades, porque al final estás ahí tomándote algo y sí. En mi caso el bar lo tengo un poco lejos. ¿A cuánto tienes? Bueno, en Paradela tenemos, pero quiero decir, a 6 kilómetros mínimo. Ya. Que, sí. Que ir vas, lo que pasa que luego si te tomaste 3 cervezas volver. Claro. Andando. Claro. Vale, te vienes a un entorno más rural donde parece que hay que adaptarse un poco a las tradiciones, a la cultura, lo que hay. ¿Cómo se aplica la vanguardia? ¿O son contrarias? A día de hoy no creo que sean contrarias. Al revés. No hay que olvidar la tradición, pero sí innovarla, en mi opinión. Entonces, se mantiene, pero hay que darle, ¿no?, a las cosas a día de hoy, pues, bueno, a día de hoy, es que al final todo evoluciona, ¿no? Nosotros evolucionamos, las cosas evolucionan, entonces al final el rural, en ese sentido, yo creo que ha dado pasos agigantados en el sentido de que si estamos diciendo que en realidad se vive mejor en el campo, en el rural o en un pueblecito tal que en la ciudad, pues hombre, evidentemente yo creo que no se trata de introducir cosas, sino se trata de seguir llevando un estilo de vida actual. Por eso yo siempre trabajo el hashtag ser rural es actual, pues porque por eso, o sea, mira, uno de mis retos con este proyecto era eso. Yo quiero seguir siendo la tía, la chica de siempre, la cosmopolita que he sido siempre, pero en el rural. Entonces,
sí O sea, que... la misma que va en moto por Barcelona a tomarse un café en la terraza, Sí, bueno, pues puede ser esa y a la vez puede ser la que por la mañana se pone el mandilón para... No sé si... no es el caso, No es ¿eh? el caso, pero bueno, sí. El mandilón no, pero sí... Si no te ve nadie, digo, no sé. Sí, pero que no. Algo así no. No es el outfit que más me gusta para el mandilón, pero sí estar, pues eso, lo que te he dicho antes, no, pues un poco más a mi bola en ese sentido, más relajada, más me pongo lo primero que pillo, pero a lo que voy es, sobre todo es el día a día, ¿no? El estilo de vida, el cómo tú tienes, pues, a ver, si yo es que lo veo incluso en la gente de aquí, las nuevas generaciones ya hacen vida pues como en la ciudad, en el sentido de que conocemos todos los sitios donde se puede comprar, pues yo qué sé, no voy a decir marcas, ¿no? Pero muebles, ropa, deporte, yo qué sé, lo que nos guste, ¿no? Si no es físicamente, nos llega ya a casa, a la puerta de tu casa, estés en el rural, aquí o en Los Ancares. Luego al final nuestro día a día también hemos aprendido a darle más valor a lo que es, ya no hablo de conciliar, sino de disfrutar de la vida personal. Antiguamente en el rural No, era currar y dormir, currar. Dormir poco, currar, sí. A ver, también hablamos de una época y un tal que bueno, pues... Sí, era otra época. Claro, también es cierto que nuestros abuelos pues no tenían tanto tiempo para darle tanto cariño a los hijos o cosas así, ¿no? Uh-huh. Pero quiero decir, a día de hoy tú puedes tener una vida súper... Pues vamos, lo que nos... O sea, ya no te hablo de una vida diferente, normal, ¿no? Lo que sería palabra normal. Sí, los recursos que tenemos hoy que no había antes, aplicarlos a las tradiciones. Y estar en el rural. Entonces, las tradiciones, pues bueno, yo sigo haciendo trueques con mi vecino porque él me da los huevos, yo le doy las lechugas, esta comida que se hace tal, que si... Pues claro, las tradiciones de siempre, ¿no? Que esto se hace de esta manera, o que pues gente que se sigue dedicando al campo, que te explica sus historias, que no sé qué. Que no... Y eso, la convivencia con estar al día de todo, eso es fantástico. Porque al final es un mix brutal. ¿Te despiertas con el sonido del teléfono o con el canto del gallo? No, últimamente con el teléfono. Con el teléfono. Sí, porque si no, no... Madrugas más que el gallo. Sí. Oye, para que nos cuentes un poco ya tu proyecto, para que entremos en salsa, yo te lanzo ahí, si tú dirás que el mandilón no, pero un mandilón así tipo vaquero con algunas cosas de cuerda Pues sí. y tu logotipo, cuidado, Ojo. Ahí te lo lanzo. Pero mandilón, tú cuando hablas de mandilón hablas del mandilón de las abuelas, ¿no? Sí, yo creo que el que utiliza más en el rural es el que cierra, ¿no? Pero no, sí, bueno, no sé, invéntate algo. Pues sí que tienes razón. Tienes razón. Rural urbano. Primero una cosa que me causa curiosidad. Tienes como 2 cuentas en Instagram. Sí. Ser rural es actual y rural urbano. Sí. ¿Por qué? Bueno, la primera cuenta que yo creo en relación a todo este cambio de vida y futuro proyecto es rural o urbano. Porque yo tengo claro que el nombre del proyecto se va a llamar rural o urbano, tal y cual, pero ¿qué pasa? Que como el proyecto no está materializado, pues yo ahí lo que posteo es mi día a día en lo que es mi nueva vida. Incluso en el momento, incluso previamente a estar aquí definitivamente. Es decir, durante ese ir a caballo entre Galicia y Barcelona yo ya publico cosas, ¿no? Y publico pues bueno, un poco lo que me gusta, con lo que me siento a gusto y dándole mucha importancia al rural. Entonces, claro, al final jugando con ese juego de palabras, ¿no? De ser rural es actual. Sabiendo que llegará un momento que si el proyecto se materializa, yo tenía que, digamos, crear otra cabeza a esa cuenta, porque al final la cuenta comercial iba a ser la cuenta comercial. Y esta, digamos que era un poco, y sigue siendo un poco, mi día a día. ¿El lifestyle que tienes ahí? No, ser rural es actual. Uh-huh. O sea, ser rural es actual solo existe en Instagram, la cuenta. Es una cuenta con la que yo juego mucho pues con creación de contenido, imágenes, es muy visual. Puedo escribir cosas, pero es visual 100%. ¿Qué pasa? Yo digo, si en el momento en que yo materialice rural urbano y cree el negocio como tal, ¿qué hago? Empiezo en eso, o sea, lo fusiono todo y dejo atrás... Sí, no tenía sentido meter productos ahí, porque tú realmente
Ahora quiero que profundices un poco más en qué es lo que haces. O sea, esa es la parte como de filosofía, ¿no? Sí, sí. Esta es mi filosofía de vida. Eso es. Exacto, esta es mi filosofía de vida, mi estilo de vida. Y es el que yo quiero transmitir con la marca, con Rural Urbano. Entonces, claro, para mí no tenía sentido que ese Rural actual tuviese ahí, pues, desde, bueno, pues etiquetar productos, que de ahí se fuese a la web, que también. Pero yo siempre lo he visto además como un trampolín más desde donde poder, más que trampolín, otro canal desde el que conseguir que llegue gente a la web y que la gente conozca el proyecto. Entonces yo tenía claro que llegaría un momento en el cual Rural Urbano, tenía que migrarse y tener su propia cuenta, y la antigua Rural Urbano ponerle otro nombre. Le podía haber puesto Laura Vallverdú. Claro. Pero le puse Ser Rural es actual. Tú cuando entras en el perfil, abajo ya ves Laura Vallverdú, emprendedora, bla, bla, bla. Vale, y el negocio en sí no es solo una tienda online. Eso es, sí. Pretende... O sea, ¿es una tienda online? Pero sí. Pretende ser un poquito, pretende tener un punto más. Es decir, pretende no solo ser una tienda online. Esa sería la definición. Es que yo el otro día cuando te vi, y esto es una percepción mía, ¿eh? Ah, bueno, claro, todo esto son los eólicos de allí de Paradela y todo eso, claro. Sí. He fijado ahora. Es que claro, hay una ruta motera muy chula. Sí. De Portomarín, todo. Sí, sí. Cuando te vi con el puesto aquí en Lugo o también no sé si fue en Paradela o en Sarria. Sí, bueno, es que últimamente he hecho varios, pero sí. Lugo, bueno, en Paradela no, pero en Portomarín estuve en verano. Estos últimos, pues Sarria y Taboada. Claro, yo no quería preguntarte mucho qué es lo que hacías para que lo contaras aquí, pero dije, pues es como una feiranta, ¿no? Me encanta. Claro, no, como con una connotación muy bonita. Es que además, pues mira, esto va ligado un poco a el tema de la estrategia, ¿no? Cuando tú empiezas algo. Yo no me esperaba que a nivel local, pues lo que yo quería hacer tuviese, vamos a llamarle, tanta aceptación, y todo lo contrario, o sea, la está teniendo y estoy súper agradecida. Entonces, esto en consecuencia significa estar más presente, más offline. Bueno, pues aquí tenemos como embajadora... Tarta de almendra. Tarta de almendra, sí. Como embajadora de Paradela tenía que traerte la famosa tarta artesana de almendras de Paradela, que la elabora pues la pastelería San Miguel. Una pastelería que lleva más de 30 años abierta, un negocio familiar... Y bueno, con una filosofía de trabajo pues eso, muy, muy auténtica, en el sentido de que trabajan todo pues con ingredientes 100% naturales y con recetas tradicionales. Esta tarta es su receta propia y es una tarta que ha triunfado pues desde que yo tengo uso de razón. En mi casa siempre se ha comido. Así que a todos los moteros que sigan nuestras redes sociales, como es una carretera de... Exacto. De motero, en Paradela está la gasolinera mítica para echar gasolina allí. ¿Ah, sí? Sí, claro. Bueno, sí, claro. Decir, sí sé que está, pero quiero decir, es una... No es que sea mítica, yo es que a lo mejor por cómo voy de gasolina tuve que parar allí varias veces, sí. Y es un sitio muy cómodo donde echas gasolina y continúas, no tienes que salirte. Cierto. Así que tarta de almendra de Pastelería San Miguel. Exactamente, sí. Y pues bueno, este es uno de los productos que tengo en la web y que vendo. Y yo si voy a tu stand, cuando te veo por ahí, además de en la web, tengo la posibilidad de que me cuentes toda esta historia de la tarta. Eso es. O sea que además te conviertes en embajadora de este productor. Sí, sobre todo, sí, porque, a ver, a mí, pues claro, los productos de Paradela como que casi les tengo pues un cariño especial, pero al final con todos los que trabajo, pues sí, tú lo has dicho, un poco esa embajadora... fuera de, o sea, un poco más allá, ¿no? De donde lo puedas comprar, o en Lugo, o en Paradela, o en Sarria, o tal. Aquí me trajiste un regalito. A mí me da mucho palo, ¿no? Porque me van a ver la cara de... O sea, el simple hecho de que me hayas traído un regalo ya me emociona. Así que, infinitas gracias. Así que vamos a ver. Nada. Y encima la vaquita así tan maja que me está mirando, ¿no? Pues mira, la cachena esta... Ah, esta es la de... Esta foto, realmente es una foto que hice hace mucho tiempo atrás. Pero dije, ostras, pues bueno, jugué un poco con el tema porque al final quería hacer una tarjeta un poco así original, porque detrás al final tienes el QR y tienes un poco de, bueno, una pequeña frase de lo que representa todo este proyecto.
Y Esta es la tarjeta que tú entregas con el producto. sí, sí. Y bueno, daba mucho juego la propia imagen para poner el logo y me parecía, pues eso, muy tradición y vanguardia. Y No sé a la si gente puedo le hace decirlo, gracia ¿no? la cachena. Tienen una forma de cuernos así muy espectaculares. Ah, como bueno, no- sí, eso es, o sea, me parece increíble. O sea, y esto, por ejemplo, esta no es nada, ¿eh? Esta no es nada. ¿Y esto qué es? Bueno, Bueno, pues parece siesta, ¿no? O sea... sí, esto es xesta, esto es retama. Yo he descubierto que la xesta en gallego o sea, en castellano es retama, porque ni lo sabía, la verdad. Y entonces esta coronita, este tipo de coronitas las hago yo. La xesta, como todos los gallegos, todos los locales de aquí sabrán perfectamente que si alguien tiene casa en la aldea sabrá que Bueno, las escobas míticas estas eso de es. las aldeas son hechas. Con xesta se ve que se hacían muchísimas cosas. Bueno, en mi casa seguimos teniendo algunas cobitas, sí. Entonces, bueno, yo me gusta mucho lo que te decía antes, ¿no? Al final, el tema jardinería, decoración floral, natural. Y dije, pues puedo llegar a hacer esto y tal. Pero claro, las empecé a hacer como decoración primero. Luego dije, ostras, pues estos elementos los puedo tener en los puestecitos y tal. Luego, ¿qué pasa? Que como yo ya decidí trabajar con los sanandresiños, con estas piezas artesanas, bueno, artesanía de Galicia, de hecho, que ahora si quieres te cuento un poco la historia, dije, ¿cómo le podemos dar una vuelta a la coronita? ¿O cómo la podemos hacer diferente y original? Pues ya está, se me ocurrió. Pues los sanandresiños llevan aquí para atar, digo, pues le pongo. Entonces, bueno, a mí, no solamente ahora en Navidad, sino es un elemento decorativo que tú puedes colocar, apoyar, tener donde te apetezca. A ver, ¿Qué es un andresiño? los sanandresiños son amuletos hechos con miga de pan cocida y solo los hacen en San Andrés de Teixido, el famoso pueblo Sí. que está arriba en Cedeira. Que la frase es que non foi de vivo. Vai de morto que non foi de Eso, vivo. perdón, que vai de morto que non foi de vivo. Entonces, solo había, antiguamente muchas familias del pueblo se dedicaban a esto, pero a día de hoy solo hay 3 familias que los elaboren. Y uno de ellos es la familia de Jorge Bellón, que ya te digo, está nombrado artesano dentro de lo que es la Fundación Artesanía de Galicia. Y para mí, es que el estilo que él tiene a la hora de hacerlos es brutal. Los colores, la manera. Entonces, los elementos, o sea, los sanandresiños más famosos son 8, que en esta tarjeta los tienes. Entonces, cada uno tiene un símbolo, o sea, tiene una protección concreta. La corona, en este caso, es como una protección total. No es solo, pues por ejemplo, yo estoy trabajando ahora mismo con la flor, con la sardina y con la corona. La flor es para el amor y la sardina para el alimento. La flor, la verdad la tengo porque es el sanandresiño que más me gusta. La sardina era un poco como la tenía que tener porque al final trabajo gastronomía. Y la corona, pues porque también me parece muy bonito y además, pues eso, es como que engloba todo, ¿no? Al final. Pero bueno, la idea es llegar a tenerlos todos. O sea, que este me va a proteger. Sí, esperemos que te proteja Pues lo a ti pondré de adorno aquí para que me proteja. y sea un poco un amuleto para el podcast. Exactamente. Para enredando. Exactamente. Pues lo pondremos por aquí. Muchas gracias. Vale. Tengo que perfilarte esto porque este de esto te lo voy a cortar para que Bueno. se vea bien. A mí me encanta que nos expliques qué es esto del capacho, capazo o el nombre que tú le hayas puesto, que es súper bonito y que además es, junto con la sudadera, entiendo que es la representación de tu merchandising en este momento, ¿no? Sí, la verdad es que sí. El merchandising propio de Rural Urbano a día de hoy es el capazo y la sudadera, sí. De hecho, cuando yo, si nos remontamos a la época en la cual yo estoy empezando con darle vueltas y tal, yo durante el confinamiento me pongo a personalizar mis propios capazos que yo tenía de playa. En plan, voy a hacer esto y tal. Y los personalizaba, los customizaba con lana, en macramé, y escribía cositas y los enganchaba. Claro, al final todo esto evoluciona, yo decido, pues eso. Bueno, hay un momento que yo no sé exactamente hacia dónde enfocar todo esto, pero cuando decido trabajar con temas gourmet y tal, porque ya venía de eso, ¿verdad? Digo, ostras, ¿y los capazos que se van a quedar atrás? ¿El capazo se va a quedar atrás? Y yo pensé,
Ostras, pero el capazo puede servir para Como envasar. packaging, claro. Claro. Que no soy ni la primera ni la última, que hace este tipo de cosas, pero voy a... En Paradela sí. Claro, voy a darle una vuelta a todo esto y tal. Entonces, claro, digo, pero claro, el capazo yo quiero, pues eso, que siga teniendo como ese rollo customizado. Entonces, pues digo, pues les pongo el logo. Les pongo el logo. Y al final, pues eso, es un elemento, pues no solo de packaging, sino que al final es un elemento que tú puedes usar para lo que quieras. Claro. Reutilizar y eso. Yo por lo menos siempre digo que... o sea, yo promuevo el uso del capazo todo el año, sea invierno, sea verano. Bueno, a mí me parece que es muy cómodo, pero además yo no es que me fije mucho en la moda por ahí y tal, pero yo tengo visto Sí. casi, no sé si incluso en bodas y cosas de estas. Sí. Estos últimos años los capazos son un must, vamos a decirlo así. De todas las maneras, grandes marcas de la moda han sacado sus ediciones. Quiero decir que al final, de una manera u otra, cuando tú estás hablando, pues eso, ¿no? Lo que todo sea relacionado con la moda y tal, los capazos están siendo están en boga. Y bueno, a mí mi idea es mantenerlo, ¿eh? Quiero decir que si el capazo pasa de moda, mi idea sería seguir manteniéndolo. O sea, que a ti que te gusta la moda, por preguntar, se puede ir perfectamente en la moto a comprar el pan en sudadera, capazo y tacones. Bueno, tacones ya no lo sé. Por lo de la moto. pero que es un básico y que esto no Sí, muere sí. nunca, total. Porque además, si rascamos un poco, bueno, ya te digo, a mí me encanta el tema de la moda. Y Jane Birkin, que es un icono de la moda, de hecho hay una marca muy famosa, hablo de una gran marca de lujo, que tiene un bolso con su nombre. Ella llevaba siempre unos cestos, pero mucho más rústicos que estos, y no tan, digamos, flexibles y adaptables. Unos cestos así como, bueno, la panier, que se llama en francés, y ella siempre iba con esto, fuera donde fuera eventos así un poco más chic, o fuera pues con sus hijos a la playa. Y estamos hablando de los años 60, tal. Quiero decir que al final son elementos que, pues como las cuñas de esparto, el esparto en el calzado, es un elemento Atemporal. Exacto. Qué interesante. Sí. Vale, ¿cómo mezclas entonces esas dos partes? El online, que entiendo que tienes la página donde la gente puede comprar todos estos productos, y el offline, que ahora está cogiendo, como me contabas antes, como más fuerza, ¿no? En este momento. Pues estoy realmente aprendiéndolo ahora mismo todo esto, pero claro, si al final no te ves en la situación, como que nunca lo tal. ¿Y cómo lo mezclo? Pues lo mezclo, pues como te decía antes, dándome cuenta que está triunfando el concepto a nivel local. Entonces, como está triunfando, pues tengo que aprovecharlo. O sea, tengo que aprovechar toda esta visibilidad y esta presencia y obviamente, pues rentabilizar, por supuesto, Claro. ¿no? Pero sobre todo yo lo veo como, o sea, el hecho de irme hasta no sé dónde, irme hasta tal, estar X horas allí, pasar mucho frío, sobre todo ahora en invierno, todo lo que supone, ¿no? Ser feriante, una feriante profesional. Bueno, pues claro, es una inversión al final, Claro. de tanto de tiempo como de dinero, como de pues bueno, de proyección, ¿no? Hacia el futuro. Entonces, yo siempre digo que el online no quiero que desaparezca porque la iniciativa y el objetivo principal era ser un negocio online y trabajar mucho el tema online, ya no solo de ventas, sino también de creación de contenido, información y pues eso, que sea un espacio online. Pero, ostras, pues si como segunda vía de comercialización está el offline, pues para adelante. Y es que el online creo que te da mucha fuerza, sobre todo a la hora de aportar valor a los productores. Y ahora te iba a preguntar, cuando te viniste a Paradela a vivir, tuviste que enfrentarte a la acogida de tu entorno,
¿Y cómo te acogen los productores a nivel profesional? En plan, de llega la chica esta aquí con un poco de acento catalán y tal, y es lo que quiere que... En general, muy bien, ¿eh? Todos. En general, yo pensaba, digo, a lo mejor algunos eran un poco más escéptico y tal. En general, muy bien. Pero tengo que decir que en concreto, Chelo, de Gandería Quintián, y lo digo así, porque para mí ya es una amiga, gracias a ella yo realmente fui por el tema gastro. O sea, dije, ella fue la que... Porque bueno, a nosotros nos gusta mucho trastear con el tema contenidos, fotografía, tal y cual. Y ella, pues claro, yo le explico un poco mis antecedentes de laborales, entonces me dijo, pues un poco, vete o sea, haz lo que ya hacías antes. Y dije, ostras, pues... Porque claro, yo con el tema de la visibilidad rural, trabajar, pues que como que lo visualizaba más a tema de creación de contenido, pero incluso de redactar. ¿Sabes? Te veías más como un nómada, en plan, esa imagen que se vende de con el café en la terraza y creando solo contenido, ¿no? Sí, y incluso escribir. Porque, a ver, me gusta mucho, ¿eh? Me gusta... No soy una lectora empedernida, pero sí que me gusta mucho escribir y bueno, leer también, pero sí que es verdad que no soy tan... No devoro libros. Pero sí, me gusta escribir. Pero podrías escribir uno. No, ni de coña. ¿Qué va, qué va, qué va, qué va? No, no, no. No, no, no. Pero sí que, bueno, reflexionar y, bueno, es igual. Incluso no personal, ¿eh? O sea, me gusta escribir. Entonces yo lo veía más hacia eso. Pero luego pensaba, a ver, porque claro, tienes que ser... O sea, digamos que los blogs como tal de escritura, eso ya ha pasado de moda. O sea, para que eso triunfe a día de hoy, ya puedes tener una... ¿Sabes estadísticamente cuántos hay a nivel mundial por persona? ¿Cuántos? Lo estoy investigando ahora precisamente por el del podcast. Hay 1 para 7,5 personas en el mundo. Un blog. Imagínate. Y aparte es eso, que triunfe. O sea, que guste, que la gente lo lea. Aparte que yo creo que cada vez leemos menos. Online, sobre todo, ¿eh? Ujú. Nos gusta ir a saco. Ujú. Entonces, solo lees si realmente ese tema te interesa muchísimo. Si no, tú no te paras Claro. 10 minutos a leer. Entonces, pues, o artículos que te interesan, pero entonces tiene que ser... Total, que al final yo conozco a Chelo y Chelo es la que me empuja un poco a darle una vuelta y ir un poco pues a lo que hoy en día es rural urbano. Y a mí siempre me gusta decirlo porque pues Chelo me apoyó desde el minuto cero. Siempre me ha dado mucho empujón, mucha ilusión. Ella es una mujer emprendedora del rural, ejemplo. Tiene un proyecto brutal. Sus quesos están en rural urbano. ¿Y qué voy a decir? O sea, ella fue la que te acogió y te Sí, a ver, yo... hizo aterrizar un poco esa idea, ¿no? Sí, ella supo todo desde... Yo aún, repito, no había materializado nada y ella pues sabía todo ya, cómo quería, qué quería hacer, que no sé qué. En época caballo, Barcelona, Galicia, nos escribíamos, nos llamábamos, nos contábamos. Y siempre pues con esa ilusión, ¿no? De cuándo llegara el día de yo estar aquí instalada y tal. Qué bonito, qué importante es. Me encanta eso, porque una de las claves fundamentales en el emprendimiento, y creo que en el resto de la vida, es rodearse de las personas adecuadas. Sí, sí, Porque el cambio es del blanco y el negro. sí. Sí, tener guías, tener los famosos mentores que a día de hoy son figuras súper importantes. Uh-huh. Yo ya me he cruzado con unos cuantos y sigo teniendo ahora mismo a varios. Y pues eso, lo de poner un mentor en tu vida es ideal. Cada vez hay más cultura y a mí me parece que es fundamental. Sí. En cada parte, no hace falta tener un mentor para toda la vida de toda la vida, No. sino en cada momento Sí. Alguien que te acompañe, que no tiene por qué ser un mentor como tal, sino una Chelo, una Laura que en un momento puntual compartes. Y tiene que ver mucho también con nuestra actitud de apertura a aprender de todo el mundo, ¿no? Sí. Sí, porque al final, o sea, yo lo que he descubierto con el concepto mentoring y lo que te aportan los mentores es como, o sea, no es que cambies, pero sí que la manera de, o sea, tus perspectivas como que se abren, ¿no? Amplías la visión. Sí. Ves las cosas de otra manera o no, porque tú no siempre tienes que estar de acuerdo con lo que te están diciendo, porque a lo mejor pues tu instinto te dice que no, pues yo lo quiero así. Pero sí,
El cómo llegar hasta eso, pues a lo mejor, pues eso, mejorarlo. O sea, quiero decir una cosa y no me sale la palabra. O sea, el cómo llegas a eso, pues a lo mejor simplificar esa manera de llegar ahí. O usando esta estrategia y no esta. Y sobre todo, pues eso, no ir tan así, sino que abrir un poco el foco, ¿sí? Ujú. Entonces, y bueno, y por supuestísimo, el tema aprendizaje a nivel experiencia que te aportan, conocimiento, o sea, consejos, eso por supuestísimo. Y como en la vida, es lo que tú dices, o sea, al final te cruzas con gente que conectas más, con gente que conectas menos, pero está genial. Y luego, pues, lo que conlleva, pues, mentores y mentorizados, ¿no? Todo ese networking que se crea ahí, esa interacción, que es brutal, es genial. O sea, que quién sabe si el año que viene estás mentorizando a tu gente que se quiere instalar el Pues, rural. pues mira, esto sí que es algo que me gustaría. Aunque yo creo que no soy... O sea, no... Creo que no... O sea, no podría... No tengo suficiente experiencia en algo como para decir, venga, va, me hago mentora. Hoy. Pero sí, que a veces lo pienso, digo, a mí en un futuro, no sé de qué, pero me gustaría mentorizar a alguien. Porque creo que es algo tan bonito. Y claro, yo hablo con los mentores y me dicen todo lo bien que se lo pasan, cómo les llena todo esto. Y yo creo que sí, que claro que sí. El aprendizaje ahí siempre es mutuo, ¿no? Mutuo, claro. Ya. Un mentor te puede ayudar a ti a desarrollar tu negocio de alimentación sin tener ni idea del negocio. ¿Tú crees? Sí. Pues, te puede guiar. Lo que no te puede es dar el manual y decirte, mira, tu negocio va a funcionar así, porque eso no es un mentor tampoco. Ya. Es cierto. Sí, a ver, no es que yo me infravalore y diga no soy... No, pero quizás son cosas que, tanto como para llegar a ser mentora, no sé. O sea, porque yo como que asocio mucho el tema mentor a especialidades muy concretas en plan finanzas, marketing, comunicación, tema fiscal, gestión, tal, ¿sabes? Como que lo... Sin embargo, yo tengo un concepto, bueno, y es el mío, ¿no? Si yo mañana quisiese trasladarme a la otra punta de España, hacer un cambio de vida importante y a crear un negocio totalmente diferente a lo que yo hago, pero quizá con ciertas nociones de lo que yo ya hago, a lo mejor te preguntaré a ti, oye, ¿tú cómo lo hiciste? Pues eso está muy bien. Porque, por ejemplo... Y tú serías mi mentora. Pues eso estaría guay. Porque eso existe. Tú cuando te vas de Erasmus, hay muchos... bueno, un poco los embajadores, ¿no? Los que te reciben y los primeros días están contigo un poco para hacerte la vida más fácil. Y oye, pues sí, me gusta esa figura, ¿eh? Lo podríamos crear, Fran. Ostras, es buena, ¿eh? Claro. Bueno, yo estaría en mi salsa, ya te lo digo. Yo me sentiría, vamos, más a gusto que otra cosa ahí. Sí. La Chelo del 2023. Oye, ¿y qué nuevos retos tienes así cercanos con el proyecto? Wow, pues mira, tengo tantas ideas en la cabeza que ya las voy anotando y poco a poco, pues... Pero bueno, a nivel reto, pues mira, sobre todo ahora lo que yo digo es... Estas navidades están siendo súper productivas, súper fructíferas. Estoy súper contenta. El reto principal es seguir manteniéndome, ya no digo igual, aunque sea la mitad de bien que ahora. Entonces, ese reto conlleva, pues bueno, tener una serie de... Bueno, tener ahí un plan de marketing, por supuesto, y un plan de trabajo, no voy a decir milimetrado, porque al final el día a día cambia mucho y sobre la marcha pues cambian las cosas, pero sí una estructura, o sea, un plan con una estructura un poco pensando en ya pues en campañas futuras, en promociones, en cosas y en nuevos productos que quiero seguir incorporando. Ahora porque estamos en plena Navidad, pero ahora en breve yo ya lanzaré nuevas novedades también de productos que voy a tener, tanto online como offline. y bueno, al final el reto yo creo que es sobre todo seguir creciendo.
O sea, estar... ¿Cómo es el de esto? ¿Cómo es la frase? ¿Cómo es? Jesucito, que me mantenga como estoy. Sí, que me quede como estoy, sí. Jesús, Pues... que mi vida, que me quede como estoy. Pero bueno, yo creo que en general cuando oyes hablar de los emprendedores tal, se dice, no, es que yo soy de esas personas que duermen muy poco y estoy todo el día dando la cabeza y tal. Estoy de acuerdo en que estás todo el día dando la cabeza. Lo de dormir poco, últimamente lo llevo mal. Sí. Hay que dormir bien. Sí, hay que dormir bien. O sea, se puede emprender, pasa que claro, habrá picos y épocas que tal. Pero es que yo, ya te digo, yo creo que también es necesario descansar. A ver, hay gente que es de por sí, su persona es activa da 100%. Igual que estén emprendiendo que estén en otro lado. Sí, claro. Pero vamos. Quería preguntarte, ¿estás donde quieres estar? Sí. Sí, totalmente. Ahora sí. Mañana no lo sé. Ahora sí.